Pero permítame iniciar antes de iniciar el tema. Nos está visitando, bueno, nos visita no, hay una hermana que fue operada y ella quiere dar testimonio en esta mañana. Yo le voy a pedir a mi hermana Patricia que pase por acá y nos comente cómo está, cómo le fue, cómo se siente. Gloria a Dios, es una bendición saber que nos acompaña en esta mañana. Venga, hermana, sígase. Y apenas ella nos dé el testimonio, compartimos la palabra de Dios. Dios me la bendiga. Gloria a Dios. Dios le guarde. Cuéntenos, hermana, ¿cómo fue toda esa experiencia? Dios les bendiga. Amén. El año pasado me dio una masa, un tumor, o sea que dos tumores, o sea, uno en la parte izquierda y otro en el hígado. Entonces, supuestamente me operaron el 23 de febrero, me operaron del tumor en el lado izquierdo, pues agresivo. Y ya me iban a hacer la radioterapia, entonces me dijeron que tenía una masa en el hígado. Entonces, pues el susto de uno, yo empecé a buscar de Dios y el año pasado, y ya me operaron ahora el 15 de junio. Hacía días que no venía a la iglesia, yo empecé acá, pero ya después estoy yendo a otra iglesia, pero quería dar el testimonio acá porque empecé acá y gracias a los pastores que han estado muy pendientes de mí. Dios les bendiga. Ya tengo que esperar que siga, tengo que cuidarme mucho porque de todas maneras hay que esperar que me dicen en esos resultados que me vayan a salir. Pues estoy pendiente de eso y siempre me asusto, estoy pegada de Dios, pero siento miedo. Pero confiaba en el Rey. Gloria a Dios. Señor, gracias, Papito Dios, porque usted es soberano. Usted nos creó, nos conoce, sabe el qué y el por qué y el para qué de todo. Y en esta hora pongo delante de ti a mi hermana Patricia. Ya fue intervenida quirúrgicamente. Aquí está. Cuando ella pidió la oración acá, era muy probable que el temor agobiaba su vida. Pero Señor, te agradezco porque la has traído, le permitiste pasar este proceso, va a tener otras etapas, pero a lo mejor lo que ella temía no se ha llevado a cabo porque ella está en tus manos. Y Padre, hazle entender que tú le sigues guardando, que como le sacaste victoriosa de esta intervención, también le puedes seguir dando la victoria y le puedes, Padre amado, le bendices grandemente. Así es que la pongo en tus manos, que la llenes de tu paz, que la llenes de tu fortaleza, de tu confianza, que todo el temor propio y normal del ser humano frente a una intervención y frente a un diagnóstico de estos pueda, Padre amado, convertirse en gozo, en alegría y en más testimonio. Amén. Que la mano de Jehová siga contigo, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siga acompañándote y que el Señor sea poniendo allí células nuevas, tejidos nuevos en el nombre de Jesús, y que el Señor te permita seguir viendo su gloria. Amén. Amén. Y amén. Que Dios te la bendiga. Dios te la guarde. Gloria al Señor. Bueno, Dios es grande y es fiel. Amén. Amén. Bien, mis amados, permítame entonces, antes de entrar al tema, que iniciar con esta introducción. En un periódico español salió esta noticia. Un hombre fue investigado por la policía porque su tractor, cuando estaba haciendo su labor agrícola, botó unas chispas y esto generó un incendio forestal que afectó 1052 hectáreas de bosque por unas chispas que su tractor
botó en el momento que estaba trabajando, se encendieron 1052 hectáreas de bosque. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema: ¿qué uso le damos a nuestra lengua? ¿Qué uso le damos a nuestra lengua? Y quiero invitarles a que abra la Sagrada Escritura en Santiago capítulo 3. Y allí vamos a ver unas figuras literarias que utiliza Santiago para hablar acerca de la lengua, del poder de nuestras palabras, de cómo debemos hablar, cuándo debemos hablar y qué debemos hablar. Vamos a compartir esos puntos también. Los repito: cómo vamos a decir las cosas, qué vamos a decir y cuándo debemos hablar. Y dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Santiago capítulo 3: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, la naturaleza nos enseña que la lengua es un músculo que está en la cavidad bucal y puede arruinar el carácter, enlodar amistades, destruir reputaciones, dañar familias y enviar a la gente aún a la muerte. En el tiempo de Santiago, el enseñar daba algún estatus. El ser maestro daba estatus, y algunos hermanos que habían sido esparcidos y estaban en algún sitio querían precisamente ser maestros, enseñar. El asunto es que muchos, como los fariseos y otros más del tiempo de Jesús, eran maestros, conocían la ley, pero enseñaban era para condenar a los demás. ¿De qué me gano yo con conocer la palabra para estar condenando a los demás y mandándolos al infierno?
Si la palabra dice que no vino Cristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es que Santiago les recuerda a ellos, mire, tengan mucho cuidado. Y les dice claramente, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea que hay una gran responsabilidad cuando se enseña la palabra de Dios. Porque el asunto no es solo enseñar, el asunto no es solo hablar e investigar, el asunto es que hay que modelar y vivir, porque el verdadero maestro primero vive y después enseña. Amén. Y al que más se le da, más se le exige. Y al que más responsabilidad tiene, más se le va a demandar. ¿Y por qué le dice Santiago a ellos que tengan mucho cuidado con esto de la enseñanza? No os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, vamos a ser más juzgados. Si alguien es juzgado, si alguien puede ser criticado, si alguien puede ser más analizado en una iglesia, es el que enseña la palabra de Dios. Es al que todos le tienen los ojos vistos. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué habla, vamos a ver qué enseña y vamos a ver qué vive. Cualquier cosa que nosotros enseñemos nos hace responsables ante ustedes. Por eso es que vamos a recibir mayor señalamiento. A las personas que casi no son activas en la iglesia no se les señala, no se les ven las fallas. Es a los que enseñan, a los que están activos en las congregaciones, que se le ven más las faltas y las fallas, porque como tienen mayor conocimiento, tienen mayor responsabilidad. Y ustedes también, como cristianos, dentro del contexto social y el área laboral en la que se puedan encontrar, tienen mayor responsabilidad, porque son conocedores de Dios. Y van a ser juzgados de acuerdo a tu fe y a tu creencia y a lo que tú has hablado y has predicado o has compartido alguna vez en el contexto donde te encuentras. Entonces Santiago les dice eso. Y la naturaleza nos enseña que hay que tener cuidado, porque con las palabras podemos arruinar nuestro carácter, enlodar amistades, destruir reputaciones y aún enviar gente a la muerte. Y también tiene el poder de bendecir y de ser un instrumento de alabanza. Santiago estaba preocupado porque entre los cristianos esparcidos por el mundo gentil, algunos habían empezado a usar mal el instrumento que Dios le dio, este músculo, la lengua, y se habían convertido en un instrumento de destrucción. Las palabras que salen de nuestra boca tienen una gran influencia y un gran poder. No sé si se enteraron de aquella mujer que fue tan acosada por otra con malas palabras, y fue tanta la presión que la otra tomó un martillo y la mató. Y cuando el apóstol Pablo nos está hablando acerca de Santiago nos está hablando acerca de las palabras, no crea que es solo de lo que hablamos. Ya hoy en día es de lo que escribimos también, por WhatsApp, por Facebook, por los medios de comunicación. ¿Cuántos niños hoy en día están siendo víctimas del bullying? Y hay algunos que han llegado al extremo hasta de quitarse la vida, porque cada cierto segundo reciben un mensaje que afecta y que daña su condición emocional, y ellos han llegado a quitarse la vida. Lo que escribimos, lo que hablamos y aún las señas que hacemos son producto de un lenguaje que estamos utilizando y que puede generar mucho daño. Así es que en el Antiguo Testamento
La palabra de Dios nos da consejos apropiados acerca de nuestro hablar. Y en Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y cuando habla de las muchas palabras, quiere decir que a veces hablamos de más. Hablamos cosas que no edifican. Hablamos cosas que no bendicen a los oyentes. Compartimos conversaciones que no traen ningún bienestar a nuestra vida. ¿Y cuál es el chisme de hoy? Bueno, a mí no me gusta eso, pero cuéntame para orar. Dímelo. Para que el asunto se vea más santo, ¿no? Mire, ¿qué dice Santiago? Proverbios dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y mire lo que dice Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Versículo 2. ¿Hay alguien aquí que ha ofendido alguna vez? Yo levanto las manos, los pies. Muchos, todos ofendemos, no pocas, sino muchas veces. ¿Y sabe algo? Que la lengua nos enseña o nos habla de un test. Y ya vamos a ver esto. En Proverbios 13:3 dice que el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Usted no ha visto que hay gente que es quejosa. Ay, vea, y esto, y no podemos no comprar aquello, y otra vez frijoles con chicharrón, y no compramos los 10 kilos, ya son 5, y ya no pueden, y por todo se quejan. Y hay gente que por todo habla y de todos habla, y la palabra dice que el que es así va a traer calamidad a su vida. Dice, ay, yo sí tengo mala suerte. No, es que sus palabras tienen una influencia. El poder de la lengua, según lo que dice Santiago, es múltiple. Versículo 1 y 2. Allá aprendemos sobre el poder de influir. En el versículo dice 1, verso 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y es necesario aclarar que Santiago no está queriendo asustar a la gente que quiere ser maestra, sino darles a entender, mire, si usted quiere ser maestro, no lo busque para darse, estatus o para chicanear. Yo para la gloria de Dios y la vanagloria mía, yo soy maestro. Yo enseño la escritura de hebreo y arameo y tengo conocimiento. Cuando la persona enseña solo por dar a conocer sus capacidades intelectuales y estudio, permítame decirle que la Biblia dice que va a recibir mayor condenación. Porque la enseñanza bíblica no es para darle a ninguna persona gloria, porque toda gloria la merece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros solo somos siervos del Señor, amén. Sabe mucho, conoce mucho, enseña mucho, dele la gloria a Dios y sea humilde. Como me decía el profesor John, cuando una persona es humilde, es como el trigo cuando está maduro. El trigo cuando está maduro, su espiga lo hace inclinar. Pero cuando el trigo no está maduro, es así erguido. Así es que si vas a enseñar para darte bomba y mostrarle a todo el mundo tus habilidades y capacidades, vas a recibir mayor condenación. Porque no estás dando conocimiento para que la gente glorifique al Padre, sino para que te glorifiquen a ti. Y hay que enseñar, es para que el que oiga alabe y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre gloria. Amén. Entonces Santiago no está desalentando a los hermanos para que no vayan a ser maestros, sino recordándoles la verdad de que el poder de la lengua es grande para influir en otros. Y les recuerda en este capítulo que el gran gozo de enseñar, que incluye el uso de la lengua, es muy importante porque tiene poder para influenciar a otros. Usted no ve que se pone a escuchar un mensaje por televisión
Y después usted viene, mire, yo escuché esto, yo escuché aquello, escuché a un predicador que dijo, pero usted no agarra ni la Biblia para estudiar. Y nosotros tenemos que aprender a escudriñar también la Escritura. Amén. No, disculpen las palabras tan burdas, no se traguen todo lo que escuchen. Aprendan a discernir lo que oyen, porque no todo el que enseña lo está haciendo con discernimiento y conocimiento bíblico, porque hoy en día hay demasiada mala enseñanza, aún por los medios de comunicación. Entonces, Santiago empieza en el lugar exacto y le está hablando a los maestros, y en la sociedad judía existían muchos. Ellos eran prominentes en la comunidad judía por usar su lengua para enseñar, y les recuerda que si no prestan atención podrían causar daño, y era así casi siempre. Sus enseñanzas eran para condenar a los demás. Mire, esta noche, después de Voz Populi, vienen los informantes y van a hablar de gente que estaba predicando por negocio, quitándoles plata a los demás. Y es que esto se presta para mucho, tristemente. Hay algunos que estamos aquí llamados por el Señor, pero hay otros que ellos mismos se llamaron y convirtieron esto en un negocio y están dañando el testimonio de Cristo por todos lados. Así es que escape por su vida, dijeron los ángeles aló. Si usted está en una congregación o va a un lugar donde lo primordial es el dinero y no Jesucristo, corra, que lo van a dejar sin cama, ¿yo? Tenga cuidado. Entonces, era así casi siempre, que las enseñanzas que daban estos maestros eran para condenar a los demás. Y recordemos que mientras mayor conocimiento tenemos, mayor es nuestra ¿qué? Responsabilidad. En el versículo 2 vemos entonces que la lengua tiene potencial de indicar madurez. Oiga esto, la lengua tiene potencial de indicar madurez. ¿Cómo dice? Porque todos ¿qué? Volvamos allí, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es ¿qué? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, allí se enseña que la lengua o lo que hablamos indica si somos, la palabra perfecto implica madurez. Y no es que sea maduro sin pecado o que no falte, no. Es una persona que es madura, que falla, pero que reconoce sus fallas y va creciendo. Entonces dice que esta persona que tiene y sabe manejar su lengua y hablar es una persona que es madura, y que el que domina o controla o frena su lengua puede también frenar su cuerpo, controlar su cuerpo. Porque ¿sabía usted que vienen los pensamientos, luego las palabras, y detrás de las palabras vienen las acciones? Usted no ha oído ese proverbio por allí popular que dice que del dicho al hecho hay poco trecho. Dice que hay mucho, digo que hay poco trecho. O sea, cuando usted escucha a una persona hablando feo, maldiciendo, no le diga cálmese, escape por su vida, diga me retiro más bien. Porque esa persona que es vulgar, que es mal hablada, fácilmente detrás de su palabra puede venir un acto violento. Entonces es preferible quédese callado o retírese del lugar. Y fíjese que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y Santiago enseña que todos fallamos, pero la persona que puede controlar la lengua es una persona madura.
madura. Y fíjense con las figuras literarias que maneja. Primero dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Un caballo puede pesar de 300 kilos, quizá una tonelada. Yo he visto unos muy grandes. Y con una barrita de hierro que se le pone aquí, usted puede hacer que el caballo se frene, vaya a la derecha o vaya a la izquierda. Una masa muscular de esas, 500, 800 kilos, controlada por un simple hierrito que le llaman el freno. ¡Qué tremendo! Y él dice también que mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Se habla de una nave que le pertenecía al pueblo inglés muy famosa, y ellos decían que esa nave nadie la podía destruir. Y en una guerra la nave iba a combatir, y cuando el enemigo la vio se asustó, pero resulta que la nave se desvió y daba vueltas extrañas cuando descubrieron que un misil de esos que va por agua le destruyó el mecanismo del timón y la nave estaba a la deriva. Bueno, permítame decirle que el que no controla su lengua es como una nave a la deriva, sin freno. Es un peligro. Así es que sigue él diciendo, mirad, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínese usted una embarcación tan grande controlada por un pequeño ¿qué? Timón. Un caballo se frena y lo guía con una pequeña barrita, o lo que le llaman freno. Y ahora dice que la lengua es como el fuego. Un pequeño fuego puede encender un grande bosque. Y hay personas que definitivamente de cualquier cosa hacen la Segunda Guerra, la Tercera Guerra Mundial. Por cualquier cosa es un escándalo, un problema, una habladera. Miren lo que pasó y miren lo que dijo. Y de por sí, recuerden lo que dice la palabra. En las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y lo que significa corrompido es podrido, malo, algo que está dañado, algo que huele mal. Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Si yo soy cristiano, no debo participar en malas conversaciones, chistes de doble sentido, chismes y cosas semejantes a estas. La palabra dice que no hablemos de las perversidades que la gente hace en oculto. La palabra nos manda a cuidarnos. O sea, que un verdadero cristiano no se conoce porque habla en lenguas. Un verdadero cristiano no se conoce porque lleva una Biblia. Un verdadero cristiano no se conoce porque va un domingo al culto. Un verdadero cristiano se conoce cuando habla, porque de la abundancia del corazón habla. Un verdadero cristiano se conoce en la forma en que actúa y habla cuando está en problemas. Ahí te dice quién es quién. Por tus palabras serás condenado, por tus palabras quedarás absuelto. En otro texto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Debemos de pedirle al Señor, bueno, a lo mejor usted no tiene ese problema, pero yo sí.
de pedirle al Señor que me ayude a controlar esta sin hueso. Qué peligro es esta lengua, Dios mío bendito. Y qué peligro es hablar cuando estamos enojados. Decimos cosas que no debemos y después, es que yo no quería decir eso. Es que me interpretaste mal. Eso es lo que hay en el corazón. Yo tengo que sacarme lo que hay en mi corazón y te voy a decir las verdades. Pero la Biblia dice que con amor y misericordia se corrige el pecado. La verdad hay que hablarla con amor. Amén. Amén. Así es que, mis hermanos, no quiere decir que ser maduro es tener perfección sin pecado. Quiere decir maduro. Y la palabra griega que se usa aquí es teleios. Significa ser plenamente maduro, y Santiago enseña que el cristiano que domina su lengua al hablar, habla para edificar. Cuando habla, edifica, y los que escuchan le dan gracias a Dios. ¿Cómo estamos usando nuestra lengua? Mire, es impresionante. Porque es que, fíjese lo que dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Porque lo que usted habla, lo que yo hablo, me afecta emocional, espiritual, relacionalmente, en todas las áreas. Por eso debo de tener mucho cuidado con lo que hablo, porque lo que hablo enferma mi cuerpo y enferma a los que están alrededor y envenena, dice, toda la rueda de la creación. Esto es muy interesante. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sabe qué está queriendo decir allí? Que desde que nacemos y empezamos a hablar, la lengua nos mete en problemas. ¿Sí o no? Desde que empezamos a hablar, empiezan las mentiras. Yo no fui. ¿Y el padre de mentiras quién? El diablo, que el Señor lo reprenda. Desde pequeñitos empezamos a echar la culpa al otro. Él, yo no. Por tu culpa. Porque nadie quiere cargar la culpa. La culpa es de él o es de ella. Porque nadie quiere ser culpable. Y utilizamos nuestra lengua para condenar, para señalar, para criticar. Y mire aquel cómo vive, y claro, y ve a este, y no sé quién, y ese sí tiene, y no me da, y aquel no. Dios mío bendito, y empezamos, desde que empezamos a hablar hasta que nos morimos. Por eso dice que contamina toda la creación. O sea, las etapas de la vida son contaminadas por nuestras palabras. Y dice que la misma lengua es inflamada por el infierno. Oiga, qué cosa. Usted no va a encontrar en la Biblia ningún otro texto que diga que el corazón es inflamado por el infierno, que tus ojos son inflamados por el infierno. No. O sea, usted sabe lo que está queriendo decir allí Santiago. Mire, allá en Israel existe un lugar que se llama, la palabra infierno en el original aquí es Gehenna, que era un basurero donde quemaban toda la basura de la ciudad y tiraban los cuerpos de los delincuentes que mataban y asesinaba el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano no tenía cárceles como tal. El Imperio Romano, el ladrón lo mataba y punto. Las cárceles que había eran lugares muy pequeñitos, pero mayormente el que hacía algo malo lo mataban y lo tiraban allá a la Gehenna esa, al basurero, y eso ardía día y noche, y eso hedía y olía mal. Santiago como que nos está diciendo: mira, el que tiene esa lengua afilada
día y noche no cesa de hablar y hiere y contamina y da. ¿Usted no ha visto personas que han dañado relaciones de amistades, de matrimonio, de pareja por el chisme? Y fíjense lo que sigue diciendo: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Usted va a un circo y ve un león con esa melena saltando por un árbol, un oso, focas, ballenas. Usted ve una cantidad de animales que el hombre ha domado. ¡Qué impresionante! Y fíjense lo que dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Oiga, llena de veneno mortal. Llena. ¿Y cuál es el cianuro de la lengua? ¿Cuál es el veneno mortal de la lengua? Existía un hombre que le gustaba esa carrera de caballos en hipódromo. Y entonces un día le preguntaron: mire, ¿cómo se llama su caballo? Chisme. ¿Chisme? ¿Y eso por qué? Porque los chismes vuelan. Entonces yo lo puse así para que corriera más. El veneno que tiene la lengua parece que es el chisme. Hay gente, hermano, que uno no tiene necesidad de decirle mucho. Hay gente chismosa. ¿Y qué es un chisme? ¿Qué es un chisme? Primera pregunta: 3 millones de pesos, 2 comodines y una llamada. ¿Qué es un chisme? Si a ti te cuentan algo y se lo comentas a otra persona y no tienes ánimo de ayudar a resolver eso, ni de involucrarte para sanar eso, uno se vuelve un chismoso. Porque uno dice: ay, no, yo le cuento esto a mi amigo, y tu amigo tiene otro mejor amigo, que tu amigo también tiene otra mejor amiga de la mejor amiga, que es tu amiga, que es la mejor amiga de la amiga de tu amiga. Y cuando menos piensas, eso se rueda por todos lados, porque todo el mundo tiene un mejor amigo. Tú eres mi mejor amiga, mi mejor amigo, pero ese amigo tiene: tú eres mi mejor amigo. Y ese chisme se va. Por eso era que ¿saben lo que hacían en el Antiguo Testamento con los chismosos? Los mataban, les caían a punta de piedra. Yo creo que existirían muy poco con todos esos noticieros y tanta cosa como la que hay hoy en día. Dios mío bendito, más de uno estuviera sepultado. Entonces, ningún hombre puede domar la lengua. Oiga, ¿cuántos tienen a Cristo aquí en su vida? ¿O Cristo los tiene a ustedes? Nos tiene a nosotros también, ¿verdad? Bueno, nosotros, como tenemos el Espíritu de Dios y la gracia de Dios, sí podemos controlarla. Debemos controlarla. Es que hay pastores que a veces se me baja de la cruz. Crucifíquela. Crucifíquela, porque a veces dice: Dios mío. No quiere decir que uno no hable de ciertas cosas, no quiere decir que uno no pueda tratar ciertos asuntos, pero hágalo con prudencia, con sabiduría, con un corazón sano, no con sentimientos amargos y ajenos. Amén. Pero ningún hombre puede domarla. Si no tiene a Cristo, no la doma, pero si tiene a Cristo, ese la doma y la crucifica. Alaba lo que Él vive. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Mire, ¿cuántas veces salimos del culto y llegamos a la casa y estamos maldiciendo al otro? Y en el culto estábamos: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Ay, sale del lugar santo y llega a la casa: ¡Ay, Camila! ¡Care no sé qué! Muy raro, ¿no? ¿Cuánta? Se bajó del atrio, se salió del lugar santo. Con la misma lengua que alabamos aquí a Dios, sí, que bendecimos al Señor, después uno maldice al hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios.
y ahorita no sé cuánto, uy, que no lo puedo ver, y no vienes del culto, sí, pero es que eso era ya, ahora estoy en mi casa, aquí que se cuide el que entre, porque no respondo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Mire, yo viví una experiencia tremenda. Resulta que salí con un tremendo predicador maestro y estaba enseñando la palabra. Y entonces nos tocaba cruzar una calle después de que terminó el culto y la enseñanza que dio. Y venía por allá un carro y el hermano predicador se metió a cruzar la calle. Yo pasé rápido. El hermano pensó que el hombre iba a frenar y qué vaso le tocó huepito. Y ese hombre, ¡ay, está hijo! Y yo le dije, tremenda unción trae, hermano, está fresca la unción. Sí, hermano, no me toque que con esa unción que trae, Dios mío bendito, es lo que me ha vinagrado. Oiga, qué impresión después de enseñar la palabra. Alguno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿A cuánto nos puede pasar eso? De una misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago le dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Miren, allá en Israel hacen unos huecos para buscar agua en ese tiempo como de 5, 6, 8 metros. Y cuando encontraban agua resulta que era salada. Y hacer pozos en Israel para encontrar agua dulce, uy, era difícil. Y tenían que estar haciendo pozos, pero lo que Santiago está diciendo aquí es que si usted es cristiano, usted va a hablar como un cristiano. En los negocios, hay algunos hermanos que creen que porque los otros tienen negocios, entonces quieren que todo lo regale. No, no hay negocios cristianos, hay cristianos en los negocios. Amén. ¿Me está entendiendo? O sea, hermano, como usted tiene, ¿usted qué vende, hermano? Yo hago para ella. Ay, hermano, ¿para cuál es su hermano en Cristo? ¿Cuánto vale? Vale 25. Hermano, déjemela en 5. ¿No quiere que le regale el IVA también? No hay negocios cristianos. Hay cristianos moviendo negocios. Y hay que manejar la ética también en eso, amén. Pero hay que respetar las cosas también. Porque si uno se pone, uno debe ser dadivoso, pero uno tiene que tener responsabilidad en lo que está manejando, porque eso también hace parte de lo que yo soy. Amén. Y hay algunos que les gusta todo regalado. Y está bien, cuando hay forma de bendecir, se bendice. Pero hay que cubrir primero las responsabilidades. Pero volviendo al punto que ustedes hablan mucho, hermanos, vamos a terminar mejor. Mire, tengamos cuidado con esto de la lengua. ¿Cuándo debemos hablar? Eclesiastés 3 dice que todo tiene que su tiempo. Y dice que hay tiempo de ¿qué? De hablar. En el libro de Proverbios se nos enseña lo siguiente: nosotros hablamos todos los días, pero no tenemos necesidad de hablar todo el día. Según una investigación, el hombre habla 18,000 palabras en un día. ¿Usted se imagina cuántas cosas podemos decir nosotros en un día? Oiga, impresionante, hablamos 18,000 palabras en un día.
Algunos hablan más, pero tienen género de lenguas. Sobre todo las damas, con todo el respeto. Pero la mujer es un ser muy comunicativo, sí. La mujer habla. Cuando el hombre le quedan ya 3, 4 palabras, que buenas noches, hasta mañana le digo. La mujer todavía le quedan 5,000. Pues es que muchas mujeres cuando hablan, el esposo está que... Por eso saquen el televisor del cuarto para que hablen más. Entonces fíjense, hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Eclesiastés 3:7. Por lo general se considera una falta de respeto interrumpir a alguien que está hablando. Y en el tiempo de callar hay que ponerle freno a la lengua. Pero en el tiempo de hablar, la Biblia enseña en Proverbios que hay palabras que llegan en el momento propicio. Proverbios 25:11 explica el valor de saber cuándo hablar. Decir palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. Cuando se debe hablar, cuando hay una palabra oportuna. Yo conocí a un hombre muy astuto que esperaba que el lugar donde estaban en la asamblea, perdónenme la expresión, se calentara. Primero tiraba una bomba para que la gente empezara a decir, pasa esto, y ¡ay sí! Y no sé qué. Y después aparecía como el salvador de todo. Era astuto, ¿verdad? Yo lo empecé a analizar, este sinvergüenza, hombre. Tira el asunto allá para que se alborote la gente y después sale como el salvador de las cosas. Pero eso no es inteligencia, eso es astucia, eso es maldad. Pero cuando usted habla en el tiempo correcto, tus palabras te traen bienestar al otro. Hay varias citas que nos hablan de eso, de las palabras. Aún Jesús sabía cuándo hablar y cuándo no. En una ocasión le dijo a los apóstoles: tengo muchas cosas que decir, pero no las puedo soportar, no las puedo compartir ahora. San Juan 10, 16, 12. No se las... Mire, hay cosas que usted puede decir, pero no es el momento para decirlas. Entonces a veces es mejor, mire, póngale el frenito ahí, agarre el timoncito y controle sin hueso, póngale freno y quédese calladito. Espere y pídale al Señor, discernimiento para que cuando usted hable, esas palabras sean como un refrigerio para el oyente. Cuando usted habla en el momento oportuno, se bajan las aguas y llega una calma y una paz, que el otro queda como, ¿qué digo? Hablar en el momento oportuno, hablar en el momento que es. Cuando usted esté con una persona que habla demasiado, déjela. Que en muchas palabras no falta pecado y esa misma persona se va a destruir a sí misma. Porque en su habladuría va a meterlas de caminar. Yo por eso acostumbraba, cuando iba a resolver algunas cositas, yo me compré una graduacita de periodista y venga, hablemos, y la ponía tal y hágale. ¿Sí? Mire lo que usted dijo. No, yo no dije eso, es usted. Escúchese. Mire lo que usted dijo, escúchese. Es más, hay gente que no le gusta. Ay, pero no vaya a poner esa grabadora. ¿Por qué? Porque ahí le sale, porque cuando se habla demasiado se cometen muchos errores. No vaya a ser que sea un experto en manipular las cosas. Así es que la persona a veces puede tener buenas intenciones, pero resulta que lo que expresa no se dice en el mejor momento.
No debemos hablar enojados. No debemos hablar emocionados o demasiado alegres. Porque si hablamos enojados, hablamos lo que no es. Y cuando hablamos tan emocionados, nos comprometemos con lo que no podemos. No, yo voy, tranquila tía, no mamá, no abuelo, yo lo hago, tranquila, no sé qué. Eso lo dijo hace 5 años, entonces lo está esperando. Tú sabes, mi amor, que... Por eso es mejor, mire, está muy emocionado. Refrene la lengüita, no hable mucho. Y verá cómo le va a ir de bien. ¿Qué decir? ¿Por qué debemos seleccionar con cuidado nuestras palabras? Porque las palabras pueden hacer mucho bien, pero también mucho mal. Proverbios 12, 18. Y permítanme, vamos a leerlo para no inventar aquí nada. Y ya estamos terminando. Proverbios 12, 18. Fíjense lo que dice. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, ¿qué decir? Hay gente que cuando habla, golpea. Ustedes no han visto esas personas que dicen, ay, prefiero que me des un golpe a lo que me dijiste, eso me entró en el alma, eso me estremeció por dentro, esas palabras que me... Y es que hay gente que puede dañar el espíritu de otra persona y la puede destruir. Mire, en Venezuela existió un famoso médico, José Gregorio Hernández. Le prendían velas y que era tremendo doctor. Él tenía un alumno que era un negrito. Y ese negrito sabía más que él. Y él le tenía envidia a ese moreno. Y cuando él daba enseñanzas, ese negrito se paraba y esto y pa. Y cuando la gente venía enfermo, el mejor diagnóstico era el de ese negrito y se lo llevaba para muchos lugares, pero le tenía una rabia tremenda. Y hablaba mal del hombre, del moreno. Y toda la popularidad se la llevó José Gregorio Hernández, y el morenito casi nadie lo conoce. ¿Y ustedes saben cómo murió José Gregorio Hernández? Un accidente de carro. Lo atropelló el único carro que había en Caracas. Eso es como hasta risa, irónico, ¿no? El único carro que había en Caracas lo atropelló. Hermanos, cuando nosotros nos mantenemos hablando mal de los demás, hablando siempre lo negativo, lo peor, debemos de examinar nuestro corazón. Cuando usted se siente con una persona, tírele el manguito, la cascarita de mango, a veces se resbala. ¿Y qué opina de esto? Y apenas empiece a hablar de fulano, usted sabe con quién está. Usted quiere conocer a una persona, póngala a hablar. Y escúchela y usted sabe quién es. Estos días estaba hablando con una hermana y un hombre por allá que llegó y se llevó una gente de una congregación y todo. Ella tenía muy buena amistad con él. Yo le dije, tengan cuidado con él, mire esto, allí faltan cosas. No, que no sé qué, usted lo que tiene son celos y no sé cuánto. Con tal que el hombre metió a la familia en tremendo lío. Y cuando esta mujer se enteró, cristiana, que iba y ayunaba con él y oraba con él, iba a hablar con los muchachos del barrio para que sacaran ese delincuente de allá. Y yo dije, Dios mío, ¿usted mandó a hacer eso? No, pues yo estoy muy arrepentido. Le dije, menos mal. Apenas la escuché, yo dije, paticas, ¿para qué te tengo? Aquí no hay nada bueno en ese corazón. Y ayuna y ora, pura religiosidad. No hay una verdadera comunión con Dios. ¿Qué decir? Hable lo que edifica.
hable lo que bendiga. Salmo 64:3. Ahora, no quiere decir que los que ayunan y oran son así. No, eso es algunas y algunos que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Hay gente que habla y amarga a los demás. Amados, la Biblia nos aconseja que no usemos palabras ofensivas, sino animadoras que ayuden a los demás. Amén. Que no hablemos palabras ofensivas, sino animadoras que edifiquen a los demás. Efesios 4, 29 y 31. Y termino con esta. ¿Cómo decirlo? ¿Por qué debemos hablar con amabilidad? Y allí debemos de tener en cuenta algo. Una persona que es excesivamente amable, tenga cuidado con ella, porque puede ser hipócrita. Una persona que es excesivamente amable, tenga cuidado. Usted sabe que todo en exceso es malo. Y cuando usted va a esas personas así, y que son como, ay, como que, ay, ¿cómo está? Y como que lo quieren tratar, como que no caiga de la nube, y para allá, escape por su vida también. Fíjese entonces que cuando Jesús habló en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, la gente se quedó maravillada por su manera de hablar tan agradable. Lucas 4:22. ¿Y quién es este hombre que habla así? Lucas 4:22. Y descendió, ay santo, alábalo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo hablaba él? Sabía cómo hablar. Proverbios 25:15. Proverbios 25:15. Dice de la manera siguiente: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Palabras sabias, prudentes, palabras que se saben decir, pueden llegar hasta lo más profundo. Si usted quiere ver a alguien alterado, que está hablando con usted calmado, empiece a hablar prudentemente, sabiamente. No le pueda decir, cálmate, relájate, oxigénate, tómate un cafecito. No, se lo va a tirar usted encima. Háblele sabiamente, en un tono de voz suave, prudente, que él se dé cuenta que no está peleando, que no hay con quien pelear, que hay alguien que lo estás escuchando más bien. Amados, así es que la capacidad de expresar nuestros pensamientos y sentimientos es un auténtico milagro. Sigamos el ejemplo de Jesús, sigamos la enseñanza de Santiago, escojamos bien qué decir, cuándo decir y cómo decir, y así ayudaremos a los demás y le demostraremos que Dios está transformando nuestras vidas y que nosotros tenemos palabras para bendecir a nuestros oyentes. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y recuerde, ponga su corazón en las manos de Dios, reflexione bastante la palabra, viva la palabra, medite la palabra, y lo que hay en su corazón va a salir por su boca.